sonido del guaraní es una lengua muy cautivante, y también muy, ¿cómo te voy a decir? Muy misteriosa, porque hay mucha gente que no sabe, la gente se queda muy impactada cuando les cuento que nosotros somos un país bilingüe, que la mayoría hablamos el yopará, ¿ah? O el guarañol, y les estoy contando, por ejemplo, canciones de, de la época de la guerra del Chaco, como 300 Yupí, también como la naturaleza forma parte importante de lo que es la creación de la música paraguaya, en este caso el Casamiento del Carabé, que es una canción muy jocosa. eh, Hice como un recuento hablando desde el comienzo, desde cuando vinieron los primeros colonizadores y que se encontraron con un pueblo absolutamente musical, y que los jesuitas hicieron una hermosa tarea, y cómo el arpa y la guitarra forman parte importante de nuestra esencia musical paraguaya, y cómo nuestra música carece de percusión en sus orígenes, a pesar de que la percusión estaba siempre digamos, en las tradiciones de los guaraníes, pero que sin embargo la lengua forma parte no solamente de nuestra identidad, sino de nuestro sentimiento. Nosotros nos expresamos mucho mejor en nuestro sentir, en nuestro enojo, en nuestras alegrías, a través del idioma guaraní. Y también fui hablando un poquito de cómo la lengua fue perseguida, hablé de las nuevas generaciones, son muchos los talentos de esta nueva generación, pero también puse un poco en contexto cómo las nuevas creaciones también toman palabras o frases del guaraní para sus creaciones. Hablé un poquito de los cachiporros, de Pura y Sol, de Nuestro Lo, porque el tiempo realmente el tiempo de clase, esa fue una clase de 45 minutos, eh, y que fue transmitida vía streaming, ya queda eso allí, ¿verdad? Eh, También canté obras mías, composiciones mías ya para el final. Hablé un poquito de lo que es el rol de la mujer, y me preguntaron si por qué empecé yo a componer, y básicamente primero porque necesitaba también como artista expresar mi experiencia, mi sentimiento, sacar un poco esa voz interior, y pues sobre todo también inspirar a la nueva generación de cantantes, de mujeres paraguayas muy talentosas a que se animen a escribir, porque evidentemente, por más de que somos una sociedad matriarcal, siempre sobre la mujer está el hecho de tener que llevar la familia, cuidar a los hijos, son tantos frentes que tenemos que cuidar y atender, que nos quitan muchas veces ese tiempo que necesitamos para la creatividad. Total. Entonces fue una clase fabulosa, o sea, el final fue muy bonito, después me quedé a conversar con los estudiantes. Uno de ellos me dijo, a mí me encanta el folclore, pero nunca escuché nada de Paraguay, ahora voy a ponerme a estudiar, a ver. Esas son las cosas que realmente no se pagan con todo el dinero, el hecho de que uno pueda salir de nuestro país, y pues sobre todo pues poner el nombre de Paraguay, y poner en valor lo que es nuestra identidad y nuestra costumbre. Hablé también de que, a diferencia de otras culturas como la Inca, la Azteca, la Maya, los guaraníes no nos dejaron ruinas, no nos dejaron cosas tangibles, sino nos dejaron un rico conocimiento sobre la medicina natural y el idioma que sigue vivo en el pueblo paraguayo.